Bienvenidos al comentario del simulacro MIR número 5. Ya nos conocimos hace algunos vídeos cuando realizasteis vuestro primer simulacro, en aquel vídeo sobre técnica de examen que ya tuvimos, y en aquel momento os dije que una vez que se celebrase el examen MIR, que ya se ha celebrado en el momento en el que estoy grabando este vídeo, ya tendríamos un comentario cada vez que hagáis un simulacro. Así que aquí estoy cumpliendo mi palabra. Para quien se perdiese aquel primer vídeo o quien se haya incorporado más tarde al curso, me llamo Jorge García Macarrón y, como decía, pues siempre que tengáis un simulacro analizaremos algunas preguntas por su especial interés. A veces por técnica de examen, se puede acertar sin realmente saber, otras veces porque es un tema muy complicado y se puede simplificar de alguna manera, otras veces porque pensemos que es importante para el MIR y por tanto hay que dedicarle pues un poquito más de tiempo, etcétera. Como decía, el MIR ya se ha celebrado. El MIR de verdad, por cierto, va a ser vuestro simulacro número 6, así que intentad no conocerlo en la medida de lo posible, no veáis vídeos sobre él que están por ahí colgados en internet, no miréis el PDF que ha colgado el Ministerio con las preguntas del examen para, de alguna manera, poneros a prueba un año antes, ver qué hubiera pasado si este hubiera sido vuestro examen MIR, cuál es vuestro punto de partida. La nota que saquéis, por supuesto, no va a tener nada que ver con la que saquéis el día del MIR de verdad, pero está bien conocer ese punto de partida, a ver qué tal hubieran salido las cosas sin prácticamente preparación. Bien, pues en este simulacro número 5 vamos a comentar algunas preguntas que, como decía, pues pudieran tener especial relevancia o especial interés. Y vamos a continuar por donde ya lo dejamos en aquel vídeo número 1. Hablábamos de técnica de examen, qué hacer cuando una pregunta a lo mejor no me la sé, bajo el punto de vista de la teoría, pero muchas veces se pueden arañar puntos que aparentemente no mereces, que no tendrías por qué sacar, pero que sin embargo sacas. Es lo que permite el examen tipo test. La respuesta correcta la vas a ver escrita, solo tienes que poner la cruz en su sitio. Bien, pues vamos a ver un par de preguntas, no más, ya vimos muchas en aquel vídeo número 1, y empezamos con la 151. Fijaros en esta, la pregunta 151 es aparentemente complicada, sobre un tema ingrato, un tema que prácticamente a nadie le gusta, que es la artritis crónica juvenil. Hay otra artritis que forma parte del mismo capítulo en el manual de reuma, que es la artritis reumatoide. Esa sí que la tienes que dominar más para el MIR, esa sí que se pregunta con mucha más frecuencia, pero esto de aquí, la artritis crónica juvenil, no es precisamente el tema más preguntado. Y como existen varios tipos, varias variantes de esta enfermedad, y son difíciles de estudiar, tienen mucho dato, te puedes confundir entre sí, pues es una pregunta complicada. No obstante, en este caso concreto, la 151, si la ves bajo cierto punto de vista, resulta una pregunta fácil. Incluso una pregunta hasta muy fácil, casi regalada. ¿Qué se podría hacer para acertarla si no tengo mucha idea? Fijaros aquí, nos dicen que de estas formas de artritis crónica juvenil, ¿cuál es más frecuente que se desarrolle una amiloidosis? ¿Cuál tiene mayor tendencia a que el paciente se complique con una amiloidosis? Y a lo mejor no te sabes las formas de artritis crónica juvenil. Te dicen, dime esas formas de esa enfermedad y no las sabes ni enumerar, cuanto menos saberte las peculiaridades de cada una. Pero sí que hay una cosa que sabes. Y el MIR, en contra de lo que mucha gente cree, es un examen que sí, que te pueden preguntar pequeños detalles, etcétera, pero también es un examen muy conceptual. Hay muchas preguntas que parece que van a por el pequeño detalle, pero que en realidad son preguntas de concepto. Y esta es una de ellas. ¿Qué es la amiloidosis? La amiloidosis, y esto lo sabéis todos, esto no hace falta haber estudiado en mucha profundidad, es una enfermedad donde se depositan proteínas. Puede cambiar la proteína, pero al fin y al cabo, ¿qué es lo que hay? Pues un depósito de proteína, muchas veces debido, cuando es una forma secundaria, a una inflamación sistémica. Enfermedades que producen una inflamación importante, esa inflamación condiciona la génesis de ciertas proteínas que se van a depositar en tejidos, en órganos, y van a producir pues lo que es una amiloidosis. Pueden depositarse en la lengua y tener macroglosia, pueden depositarse en riñón y deteriorarlo y acabar teniendo proteinuria, incluso síndrome nefrótico con el paso del tiempo, o en miocardio y hacerte una miocardiopatía restrictiva. Hay muchas cosas que pueden suceder en la amiloidosis, pero la esencia es esa. Inflamación de fondo, por lo menos en este contexto, fijamos que hablamos de una artritis crónica juvenil, una enfermedad reumatológica,
y eso con el tiempo te puede hacer una amiloidosis, como otras enfermedades inflamatorias. Y bien, aquí, de las 4 que te mencionan, aunque no tengas ni idea del tema y prácticamente no hayas estudiado nada, ¿cuál de estas piensas que es más probable que tenga más amiloidosis? ¿Cuál es más frecuente que se complique con amiloidosis? Esto aquí, ¿qué tendrás que buscar? Es la que tenga más inflamación para que haya más participación de esas proteínas que digo y que se depositen en órganos y tejidos y tengas esa amiloidosis. De las opciones que vienen aquí, a lo mejor no sabes con precisión las diferencias entre ellas, pero lo que sí puedes ver es que la 2 y la 3, formas oligoarticulares, unas pocas articulaciones, no creo que haya tanta inflamación. La número 4, poliarticular, ya está implicando más articulaciones, a lo mejor sí cabría pensar que haya un poquito más de inflamación. Pocas articulaciones, muchas articulaciones, pero fijaros la opción número 1, forma sistémica. Eso es lo más amplio posible, esa es la que puede, por definición, por su propio nombre, complicar más las cosas, afectar a otros niveles que no solamente las articulaciones. Luego, entonces, ¿cuál será la que tenga más probabilidad de dar amiloidosis? ¿Cuál será la que pueda participar un mayor componente inflamatorio? Pues la más extensa. ¿Y la más extensa cuál será? Forma sistémica, respuesta correcta, la 1. Esto probablemente pues no lo sepa con seguridad, no pueda poner la mano en el fuego en el momento de hacer la pregunta, pero el razonamiento tiene su lógica y si estoy perdido y no tengo ni idea de qué hacer, es mucho mejor eso que marcar una al azar, 25% de probabilidad de acierto, es mucho mejor este razonamiento, pues a lo mejor tienes un 70 o un 80 o un 100%, depende de tu nivel de certeza o de seguridad a la hora de hacerlo, pero desde luego siempre va a ser mayor que jugártela al azar o que dejar la pregunta en blanco como un cobarde. No se deben dejar preguntas en blanco. La única indicación que había en su día para dejar una pregunta en blanco era cuando el MIR tenía 5 opciones. Cuando el MIR tenía 5 opciones y dudabas entre las 5, la probabilidad jugaba en tu contra. Ahora que el MIR tiene 4 opciones, dejar una pregunta en blanco o responder al azar, estadísticamente el resultado va a ser el mismo, ¿eh? Así que por eso no hay que ser muy conservador a la hora de responder. Es mucho mejor el MIR premia al osado. En el MIR te tienes que atrever a razonar, que atrever a descartar opciones. E incluso cuando no puedes descartar nada, cuando no puedes razonar nada, también podrías contestar. Y vamos a demostrarlo numéricamente que esto es así. Vamos a ver, si yo tengo 4 opciones y no tengo absolutamente ni idea de ninguna de las 4, marco al azar, a 1, a la 2, a la 3, a que te dé la gana, la probabilidad que tengo de ganar o perder puntos es exactamente la misma que si lo dejo en blanco. Si lo dejo en blanco, evidentemente ni gano ni pierdo. Si contesto al azar, ¿qué sucedería? Mi probabilidad de acertar es 1 entre 4. Pues, supongamos que existiesen 4 preguntas en todo el examen MIR que yo hiciese eso. Tengo duda entre 4 opciones y contesto al azar, en 4 preguntas. Por estadística, ¿qué pasaría? Por estadística, si esto ocurre 4 veces, que yo marco al azar, pues por ejemplo la 3, lo que sucedería es que una la tendría bien y en otras 3 ocasiones me equivocaría de esas 4 hipotéticas preguntas que digo. Si este es el balance, ¿qué pasa? He ganado un punto por ese acierto que he tenido, pero he cometido 3 fallos. Cada fallo resta 1/3 de punto. Entonces, me tendrían que restar 3 tercios de punto por los 3 errores que he cometido, es decir, me tendrías que restar 1 unidad. Estadísticamente gano 1, pierdo 1, balance neto es 0. Luego entonces, ¿qué pasa cuando tengo una pregunta que dudo entre las 4 respuestas? ¿Qué hay que hacer? Pues es opcional realmente, puedes o dejarlo en blanco o puedes contestar. Pero yo te recomiendo que contestes. ¿Y eso por qué? Pues sencillo. Ahora mismo, que todavía pues llevas pocos meses, llevas poco tiempo preparándote el MIR, todavía pues no has desarrollado al 100% habilidad frente a un examen tipo test. Pero cuando ya lleves 25, 30 simulacros, ya hayas hecho decenas de miles de preguntas durante el curso, lleves ya muchísimas horas de estudio y ya estás muy cerca del examen, tienes una intuición que se va desarrollando con el tiempo. Y esa intuición, dentro de que las 4 me hacen dudar, no tengo muy claro cuál es, de esas 4, siempre hay una que te tira menos y que podrías prácticamente decir esa no va a ser, y hay otra que te tira un poquito más, que es posiblemente la respuesta correcta. No puedes garantizarlo, evidentemente, pero siempre hay alguna que por algún motivo te llama más.
Y esa intuición MIR hace que el balance no sea neutral, sino muy ligeramente positivo, incluso cuando dudas entre 4, porque tienes mucha casuística, porque te has enfrentado muchas veces a preguntas tipo test. Así que contestad. Si alguien se quiere quedar más tranquilo y simbólicamente quiere decir, pues yo me voy a dejar en blanco una pregunta por cada simulacro que haga, porque si no, pues me da ansiedad. Bueno, pues te dejas simbólicamente una en blanco, pero para dejar en blanco una pregunta, insisto, tiene que ser que no tengas ni idea, que dudes por igual entre las 4 opciones, ¿eh? Y aún así, ya digo que es mejor correr el riesgo. El MIR premia al osado. Es lo contrario que en la residencia. Cuando ya eres residente, la residencia no premia al osado, el que toma decisiones sin consultar, el que hace cosas un poco pues así temerarias, sin tener muy claras las cosas, va y decide sin preguntar a nadie, pues normalmente tiene un problema. Pero aquí es al revés, aquí la osadía gana puntos. Así que bueno, cuando dudo entre 2 hay que contestar, cuando dudo entre 3 hay que contestar. Ahí se ganarían puntos, por lo menos estadísticamente. Bien, pues como decía, esta amiloidosis, complicación crónica, más inflamación, más amiloidosis, respuesta correcta la 1, forma sistémica, se podía sacar con una pequeña lógica, ¿eh? No requería muchas horas de estudio esta pregunta. Fijaros otra que también pasa un poco lo mismo, es la número 86. La 86 es sobre la rabia. La rabia no es un tema que se pregunta en el MIR, por lo menos no con mucha frecuencia. Han llegado a ver hasta periodos de 10, 15 años, no sé si hasta 20 años, sin que la rabia ni siquiera asome por el examen MIR. No es un tema frecuente, un tema sobre el que ni siquiera merece la pena ni que te lo estudies. Entonces, ¿qué hago frente a una pregunta como la 86? Una pregunta sobre un tema nuevo en el MIR, un tema frente al que no estoy preparado. Pues leértela, y si por técnica de examen la puedo tener bien, bienvenido sea. Y si no, no pasa absolutamente nada. No puedes permitir que ese punto, o que la pérdida de ese punto, te afecte. Es un tema que es igual de raro, igual de difícil para todos los que se presentan. Pero vamos a intentarlo, a ver si se puede hacer algo. Es una pregunta de actitud. Vamos a ver. Dice, el 86. Niño que traen a urgencias con gran dolor, sangre en la pierna derecha. Nos dicen que le ha mordido un perro en la sierra de Guadarrama y el perro pues no se ha podido capturar. También esto es una pregunta un poco absurda. Tú imagínate, eres un niño que te ha mordido un perro. Lo primero que se te pasa por la cabeza, o a los padres o a quien acompaña a ese niño, es intentar capturar al perro una vez que ya ha mordido al niño. Eso es absurdo. Lo más que te puedes ganar es que te muerda por segunda vez y hasta por tercera. Un poco ridículo por parte del autor de la pregunta. No siempre vas a poder capturar al perro, de hecho casi nunca vas a poder capturar al perro. Bueno, se nota que esta pregunta la ha escrito un burócrata en un despacho. Bien, pues vamos a ver. ¿Qué reto nos plantea el señor burócrata? Dice, ¿qué hay que hacer? Bueno, pues vamos a ver opción por opción, vamos a intentar a ver si de alguna manera nos podemos defender frente a esta pregunta. Y aquí os recomiendo una cosa. Volvemos al modelo de 4 opciones. Hay gente que cuando se enfrenta a un simulacro o en su día al examen MIR tiene problemas con el tiempo. Le falta media hora para poder terminar. Incluso a alguno hasta le falta una hora entera para poder terminar. Esto ocurre. ¿Y esto por qué puede ocurrir? Puede ser porque a lo mejor, una causa muy frecuente, por inseguridad tiendas a leer las preguntas muchas veces. Hay gente que le ocurre así. Realmente en un examen tipo test, con leerla una vez basta. Algunas veces, si es muy complicada o si crees que puedes tener alguna duda, puede ser que algunas necesites leerlas hasta 2. Pero no te tienes que enredar más. Leerla 3 veces, 4 veces o hasta 7 veces no va a ser productivo. Y una cosa que puedes hacer para acortar el tiempo de reflexión por pregunta es escribir tu opinión sobre cada opción. No me refiero a escribir una opinión en modo texto, simplemente qué te parece cada opción por separado. Y lo voy a hacer para poner este ejemplo. De una pregunta que no sé, lógicamente una pregunta que sí me sé, pues es la que es, la respuesta es la 2 y punto. Pero aquí, fijaros, aquí esta pregunta que no puedo estar muy seguro porque no voy bien preparado, dice la 1. Conducta variable, dependiendo de la situación epidemiológica y de la gravedad de la mordedura. Es un tema que no me he estudiado, no estoy seguro, no lo sé. Esta es mi opinión. Pondré un interrogante cuando no tenga ni idea, ni a favor ni en contra. No lo sé, no tengo capacidad de juzgarla. Opción 2. Solo tratamiento de la herida. No sé gran cosa sobre la rabia, pero sí que me suena que a lo mejor el problema no es la mordedura, sino lo que pudiera transmitirse a través de ella.
a través de esa mordedura que el niño ha recibido. Y luego otra cosa, sí que sé, por técnica de examen, que los solos, los siempres, los nuncas, ese tipo de aseveraciones pues no son muy fiables en un examen tipo test. Entonces, por eso aquí no puedo jurar que eso sea falso, pero mi impresión es que probablemente sea falso. Falso, interrogante. Probablemente falso. Eso es lo que pienso sobre esa pregunta. Bien, sobre esa respuesta. La 3. Tratamiento local de la herida y administración de inmunoglobulina antirrábica. Bueno, tratamiento local de la herida, no creo que eso esté mal. Seguramente algo habrá que hacer sobre la zona mordida, pero eso de la inmunoglobulina, pues no tengo criterio realmente. No tengo criterio. Ahí hay que dar inmunoglobulina o hay que dar vacuna, o ambas cosas, no lo sé. Me suena que había un protocolo de actuación contra la rabia, pero no me sé exactamente lo que hay que hacer en cada caso. Así que por eso aquí, en la 3, podría decir con toda franqueza que no tengo ni idea, no lo sé, ni a favor ni en contra. La 4, el tratamiento local de la herida actúa contra la herida. Yo no sé qué figura literaria es esa, pero suena un poco como rebuscado, como poético. El tratamiento local de la herida actúa contra la herida. No tiene mucho sentido esa frase, siendo solamente efectiva la vacuna antirrábica. Ojo a esto. No sé si eso es verdad o si es mentira, pero solamente efectiva, eso es una aseveración como muy restrictiva. Pasa lo mismo con la opción número 2, así que en la 4, solamente por cómo se expresa, diría que probablemente sea falsa. Bien. Esta es mi opinión sobre cada una de estas opciones. ¿Tú crees que por leerla 2 veces, o 3 veces, o 7 veces, si no tengo ni idea sobre el tema, esto va a cambiar mucho? Pues esto es lo que tengo, no voy a tener más seguridad por releerla una y otra vez. Entonces, lo más normal es que la respuesta correcta o sea esta, o sea esta. Y por leerlo mucho más no voy a cambiar de idea, porque los conocimientos que tengo pues son los que tengo. Estas de aquí tengo razones suficientes para descartarlas razonablemente, y entre la 1 y la 3 va a estar el juego. Y voy a leer, a ver si a lo mejor una segunda lectura se me puede ocurrir alguna feliz idea, pero de momento pues entre 4, que es como dudaba, pues ya he descartado 2 de forma más o menos razonable. Y atención la 3. La 3, no sé si es verdad o si es mentira, eso de que hay que dar o no hay que dar la inmunoglobulina antirrábica. No lo sé, no tengo criterio. Pero si me fijo en la 1, ¿de qué me doy cuenta? ¿Qué le pasa a la 1? La 1 es mucho más prudente que la 3. La 3, no tengo ni idea de si tengo que dar inmunoglobulina o no hacerlo, eso no lo sé. Pero la 1, fijaros, la 1 no miente en ningún momento. Tampoco dice nada, pero no miente. Dice, conducta variable. Conducta variable siempre tendrá razón. Eso va a ser verdad en casi todos los casos. Pocas veces la conducta es exactamente la misma, salvo que sea una situación en la que haya un protocolo establecido. Pero aquí, conducta variable, atención, dice, dependiendo de la situación epidemiológica. Pues sí, si en el medio donde está ese niño hay rabia, haré una cosa, y si no hay rabia porque en esa zona pues no se ha visto un caso en 40 años porque está erradicada, pues a lo mejor hago otra, no lo sé. Pero eso de conducta variable, dependiendo, es muy difícil llevarle a la contraria. Luego dice, y de la gravedad de la mordedura. También mi actitud pues va a cambiar dependiendo de la gravedad de la mordedura. Si es un mero rasguño, pues a lo mejor no hago gran cosa. Y si es una mordedura muy profunda, pues a lo mejor sí que tengo que hacer algún gesto quirúrgico añadido, no lo sé. Pero lo que dice la 1, no hay nada que puedas negar. Realmente no dice nada, no se está mojando, no se está pronunciando. Dice, depende de la epidemiología y depende de lo grave que sea. Es contestar sin contestar. La 1 es la que voy a marcar porque es la que no se arriesga. La 1 no tienes nada que puedas decir en contra. La 3 no lo sabes. La 3 no sabes si hay que dar inmunoglobulina o no hay que hacerlo. Eso no tienes criterio para responder. Pero la 1 no puedes negarle nada. Entonces, entre estas dos, ¿cuál es más segura? ¿Cuál es más probable que tenga algo de verdad? Bueno, la 3 me puedo equivocar por eso que no sé. Pero en la 1 no hay potencial de equivocación porque no se está mojando, no se arriesga al decir nada. Entonces, por eso, marco la 1 y de acertar la pregunta, pues esta sería la que tiene más opciones. Y es la 1. Enhorabuena a quien haya razonado de esa manera. Hay veces que la que menos se equivoca es la que tienes que, o la que menos riesgo tiene de hacerlo, es la que tienes que marcar. Bien, pues nada más. Fijaros como incluso preguntas aparentemente complicadas o sobre temas que no te sabes, siempre hay alguna manera de aumentar la probabilidad de acierto. Otra cosa también importante, hay que hacer los simulacros
porque hay veces que son proféticos, hay veces que los simulacros pueden anticipar preguntas que después aparecen en el examen MIR. Un claro ejemplo, que no voy a comentar hoy, mejor la comentaremos cuando hagáis el simulacro número 6, para que lo podáis entender mejor y veáis el parecido de la pregunta cuando que ha caído en el examen, es la número 24. 24 es una pregunta sobre una enfermedad que rara vez cae en el MIR, es la proteinosis alveolar. Esta pregunta número 24 se la pusimos a vuestros compañeros de la promoción anterior, un par de simulacros o 3 antes de hacer el examen MIR, y la comentamos en este vídeo por su importancia que tenía y porque pensábamos que tal vez podía caer este año. Pequeño detalle sobre esa enfermedad. Y así fue. Este tipo de cosas van a suceder. En particular, con los últimos 3, 4, 5 simulacros, los que están más próximos al examen MIR, ahí vamos a poner preguntas que por algún motivo pensamos que son importantes, porque hay temas de moda, porque hay temas de los que se habla más en un momento determinado, por ese motivo. La 24 ya digo que hoy no es el día de comentarla, es mejor cuando veáis la pregunta del MIR. Pero otra cosa que también ha pasado y que también ha sido bastante profético son las preguntas 25 y 26. El día del MIR ya digo que va a haber muchas preguntas que las acertarás porque primeramente las has fallado cuando estabas haciendo simulacros en CTO. Y eso es una forma tan legítima de ganar puntos como estudiar muchísimas horas. Y es mucho más rentable. Vamos a ver la pregunta número 25. Dice, la imagen de TAC craneal con contraste corresponde a un paciente de 87 años, sin factores de riesgo cardiovascular, diagnosticado de enfermedad de Alzheimer. ¿Cuál sería el diagnóstico para este paciente? Bien, vamos a ver. Vamos a ver. Aquí tenemos la imagen. Esto, cuidado, es una trampa típica. Una trampa típica. Cuando ves esto, aquí lo que te das cuenta es que tienes un hematoma. Eso blanco es sangre recién derramada. Acordaos una cosa importante. En el TAC, cuando tenemos un derramamiento agudo de sangre, una sangre recién derramada, la sangre se ve blanca, muy importante en las pruebas de preguntas de neuroimagen que te puedan poner. La sangre reciente se ve blanca. Aquí tenemos un hematoma intraparenquimatoso, fijaros que está rodeado de parénquima cerebral, y es muy importante darte cuenta del siguiente detalle. Esta fue una pregunta que también cayó cuando estaban cerca del MIR vuestros compañeros de la promoción previa. Insistimos mucho en ello porque es una trampa típica. ¿Qué te suena? ¿Qué te suena como muy frecuente como causa de hemorragia intraparenquimatosa? Todo el mundo le suena la hipertensión arterial como una posible causa, pero cuidado con la posición del hematoma y con la edad del paciente. Cuando te cuenten a alguien muy mayor, como es el caso, y el hematoma, fijaros qué posición ocupa. No está en la zona central, está muy cerca de la corteza. Cuando veas un hematoma en posición o cortical o córtico-subcortical, es decir, muy excéntrico, que no está en el mismo centro de lo que se ve en el TAC, acuérdate, sobre todo si es mayor, de la angiopatía amiloide, muy importante, angiopatía amiloide, también llamada angiopatía congófila. Congófila porque el amiloide, ya sabéis que cuando se hacen técnicas de anatomía patológica, pues se tiñe con rojo congo, de ahí angiopatía amiloide, angiopatía congófila, pues son sinónimos. Bien, pues esto es lo que hay que recordar, la posición. Si esto fuese una hemorragia de origen hipertensivo, como la que aparece en la siguiente pregunta, que es en la 26, fijaros el aspecto que tiene. Aquí tenéis también un hematoma intraparenquimatoso, el de la pregunta 26, pero fijaros que la posición que tiene es mucho más axial. En esto te tienes que fijar, es una trampa absolutamente típica. Cuando es de origen hipertensivo, ¿cuáles son los vasos en el cerebro que soportarán más presión, que tendrán más presión arterial? ¿Los vasos más axiales, según entran al cráneo, o los más periféricos, ya más próximos a la corteza? Los vasos que están más próximos a la corteza, los más distales, ya han perdido gran parte de la presión arterial que tenían. Sin embargo, las ramas más centrales, más axiales, más próximas a los grandes troncos, según entran al cráneo, más próximos al polígono de Willis, esa zona pues va a soportar más presión arterial. Por ese motivo, cuidado, los hematomas intraparenquimatosos de origen hipertensivo van a estar aquí, en la zona más central. Podrán afectar lo que afecten, típico, tálamo, típico, ganglios de la base, el putamen probablemente el que más, cerebelo, por ahí, por esa zona, la zona más axial.
Cuando se trate de una angiopatía amiloide, acordaos, eso va a ser cortical, córtico, subcortical, en las zonas más periféricas. Y muchas veces la forma de darte cuenta o la forma de que se te encienda la alarma, acordaos la edad del paciente. Cuando quieran que sea una angiopatía amiloide, como sucede aquí en la pregunta 25, te van a contar a alguien muy mayor, que tiene 87 años, y eso de que te den antecedentes de enfermedad de Alzheimer, eso incrementa más todavía esa probabilidad de que tenga una angiopatía amiloide. Es un factor de riesgo para que aparezca ese tipo de angiopatía. Mucho cuidado porque una pregunta prácticamente idéntica este año ha aparecido en el MIR. Y fijaros si tuvieron mala leche esta convocatoria, que el paciente con angiopatía amiloide, que tenía un hematoma que estaba en los lóbulos, no me acuerdo en qué lóbulo, pero que era claramente cortical, le hicieron hipertenso. ¿Para qué? Para que la gente dudase a ver si era angiopatía amiloide, porque era un paciente muy mayor, o si era por la hipertensión que el paciente tenía. ¿Dónde estaba la clave? Localización del hematoma. Acordaos siempre en las zonas más marginales, en las zonas más cerca de la corteza, angiopatía amiloide, es un paciente muy anciano. Si es en las zonas más axiales, pensad más en la hipertensión. Fijaros en la pregunta número 26, justo a continuación, tiene 80 años también es mayor. Aquí nos dicen que es hipertenso, que tiene náuseas, que tiene vómitos, que tiene focalidad neurológica, tal. La respuesta correcta, ¿cuál es al final? La número 4, hemorragia, hemorragia intraparenquimatosa profunda. ¿Profunda por qué? Porque la hipertensión, cuando te hace sangrar, es a nivel más axial, es más profundo, está más cerca de esos vasos según entra al polígono de Willis. Por ese motivo hay que saber distinguir muy bien una de otra. El ministerio sabe perfectamente cuáles son las preguntas más venenosas, cuáles son las preguntas que más te hacen fallar. ¿Cuál es la misión de una academia? Ponértelas primero, anticiparse a esas posibles trampas. Cualquiera que se dedica a esta especialidad, neurología, neurocirugía, tal, pues sabe cómo puede engañarte, sabe qué palabras tiene que utilizar, o cualquiera que se dedique durante muchos años, como es el caso de CTO, al examen MIR. Sabemos cuáles son los datos, cuáles son las maneras que tiene el ministerio de hacerte que te equivoques. Para eso están los simulacros, para eso tienes que analizar las preguntas que falles. Así que bueno, acordaos, axial, hipertensivo, más bien cortical, angiopatía amiloide, y entre las opciones que nos muestran aquí, ya que aparecen en la pregunta 25, la 1 y la 2 es un tema que, bueno, aquí no cabe planteártelo, porque la ubicación del hematoma es completamente diferente. El hematoma que hemos visto en la pregunta 25 y también en la 26 está rodeado de parénquima cerebral. Si un hematoma blanco, sangre aguda, recién derramada, está rodeado de parénquima cerebral, pues evidentemente es intraparenquimatoso. ¿Cómo se vería la opción número 1, hematoma epidural, o la opción número 2, hematoma subdural? Bueno, pues esto también cae mucho en el MIR. Vamos a aprovechar la ocasión para ver algunas imágenes. No es algo en lo que me vaya a detener mucho hoy, pero a lo largo del curso, cuando aparezcan estos temas, cuando aparezcan estas preguntas, prestadles especial atención, sobre todo si las falláis, porque esto cae y mucho. Así que bueno, vamos a ver. Aquí tenemos dos. Primero hago un pequeño esquema y después ya ponemos imágenes para que se entienda mejor. Este de aquí es 1, este es el epidural y este es el otro que es el subdural. De momento, a estas alturas del curso, con que recuerdes la morfología me es más que suficiente. El epidural, fijaros, tiene esta forma, es como convexo hacia adentro, hacia el parénquima cerebral, y el subdural es cóncavo hacia adentro. Este de aquí, como de esta manera, se abomba de una forma que es opuesta al subdural. Subdural recuerda un poco a una salchicha. En algunos libros dicen que es una semiluna tal. El epidural, esta es la diferencia con el subdural. Ambos se ven blancos, importante, cuando son agudos ambos se ven blancos. Aquí tenéis una comparación, no es nada difícil, una vez que lo has visto, pues sí, siempre lo reconoces a partir de ese momento. Y una última cuestión con respecto a esto. La sangre recién derramada, la sangre aguda, se ve blanca, ¿de acuerdo? Lo que pasa cuando la sangre lleva ya un tiempo ahí, una vez ya derramado un hematoma, van pasando los días, van pasando las semanas, ¿de qué color se puede empezar a ver? Fijaros esto de aquí. Aquí podemos ver un hematoma, dos hematomas subdurales, uno agudo, otro crónico. La sangre aguda se ve blanca.
la sangre, cuando ya se cronifica, cuando lleva ya varias semanas después del traumatismo, que a veces ocurre, en particular en pacientes ancianos, se ve negra, más oscura que el parénquima cerebral. Esa es la diferencia, por lo menos a nivel de imagen, entre un hematoma subdural agudo, se ve blanco, y un hematoma subdural crónico, acordado, agudo, blanco, sangre recién derramada, se ve blanca. Esto ahora mismo es algo absurdamente sencillo, es una cosa que todo el mundo sabe o debería saber, pero es el punto de partida para después poder fijarte en preguntas mucho más complicadas. Lo agudo es blanco. Lo mismo pasa, por ejemplo, en imágenes como esta, que podéis ver una hemorragia subaracnoidea. ¿Qué es lo que pasa aquí? Todo el líquido cefalorraquídeo se va a impregnar de sangre. Se me ha roto un aneurisma, por ejemplo, una causa muy frecuente, y ahí veis lo que pasa. Puede ser que a lo mejor a primera vista pues no te des cuenta, oye, pues a mí esto no veo nada especial. Compáralo con un cerebro normal. Fijaros la diferencia entre un cerebro normal y un cerebro con una hemorragia subaracnoidea. Todo lo que son las fisuras, los surcos, las cisternas de la base, en la hemorragia subaracnoidea se ven blancos, sangre recién derramada, y en un cerebro normal pues no se ve esa imagen. Bueno, pues quedaros con esas ideas, que nadie se preocupe si esto se lo olvida pasado mañana, ya habrá miles de oportunidades de repasarlo, pero fijaros cómo cuando una pregunta te la ponen en un simulacro, si aparece en el MIR suficientemente parecida, pues es algo que no te va a costar demasiado esfuerzo. Ya tendréis ocasión de ver en el simulacro número 6 qué es lo que ha preguntado el Ministerio, que habiendo hecho la 25 y la 26 es sencilla y sin embargo es una pregunta que ha fallado muchísima gente de los que no la habían visto antes. Cuando corregimos el MIR o cuando los alumnos corrigen el MIR en nuestra página web, ahí se puede ver la diferencia, pregunta a pregunta, entre tus alumnos, tú sabes quiénes son, tienes su DNI, etcétera, eso los puedes identificar, y alumnos de otros centros. ¿Ves? Pregunta por pregunta, hay algunas donde hay grandes diferencias. ¿En qué preguntas hay grandes diferencias? En aquellas cuyo centro de preparación, cuya academia se la ha puesto cerca del MIR. En los simulacros, lo más cerca posible del examen, esos alumnos no la van a fallar en caso de aparecer, y los otros sí. A veces esas diferencias son favorables al DTO, otras veces no. Bueno, pues esta es una de las que sí, así que bueno, que sepáis que los simulacros del final tienen alto valor predictivo de lo que podría aparecer en el examen MIR. Otras veces el MIR pues pone rarezas. Al Ministerio le da por preguntar cosas insólitas, cosas que nunca antes ha preguntado, y entonces pues te tienes que defender. Vamos, por ejemplo, a la pregunta número 36. Aquí en la 36 nos hablan de un varón de 35 años que tiene un dolor de carácter anginoso, nos dicen además que se fatiga, que tiene hepatomegalia, que tiene ascitis, edema en miembros inferiores, es decir, parece un cuadro de insuficiencia cardíaca, por lo que acabo de leer, derecha. Pero también te cuentan que se fatiga, es decir, traduce una existencia de disnea, insuficiencia cardíaca congestiva, por tanto, tiene un componente tanto izquierdo como derecho. Y además nos dicen, fijaros, y esta es la clave de la pregunta, tiene angiokeratomas. Si esta pregunta la ves por primera vez, pues te sorprendería, probablemente pues no sabrías a qué enfermedad está haciendo referencia, pero esto ya cayó una vez en el MIR. ¿Y qué es lo que sucede? Hay veces que el Ministerio le da por innovar, mete un tema por primera vez en el examen. Y hay veces que ese tema nunca más vuelve a preguntarse y otras veces sí que empieza a preguntarse de forma frecuente, pues cada convocatoria o cada 2 convocatorias, en fin, lo explota más. ¿Qué hay que hacer con una enfermedad como esta? ¿Qué enfermedad es esta? Es una enfermedad de Fabry, una enfermedad de Fabry. Son esas enfermedades metabólicas rarísimas donde falla una enzima y el fallo de esa enzima hace que se depositen los sustratos que están antes de esa enzima, en esa ruta metabólica, y afectan a muchos órganos, son muy complicadas, hay que saberse su genética, en fin, es un caos absoluto, y hay muchísimas. No solo está el Fabry, también está el Gaucher, y el Niemann-Pick, y el Tay-Sachs, hay muchísimas de esas, y todas tienen nombre propio y se olvidan muy fácilmente. ¿Qué hay que hacer con ellas? Mira, si perteneces a una convocatoria en la que sale en el MIR una enfermedad así por primera vez, pues resignación, ya está. Lúchala por técnica de examen si puedes hacer algo y punto. Si ya ha salido, va a haber que intentar simplificarla por si acaso vuelve a salir. Y aquí en este caso, en la 36, nos hablan de angiokeratomas, nos hablan después de un trastorno en el filtrado glomerular que tiene un poquito de proteinuria, no alcanza en rango no nefrótico, no llega a ser muy excesiva, pero ya tiene proteinuria y afectación renal, y nos dicen que, bueno, que qué esperaríamos encontrar en la biopsia renal. Fijaros si la pregunta es retorcida, que ni siquiera te dicen ¿qué enfermedad sospechas? Que sería un Fabry, no.
¿Qué esperarías encontrarte si hago una biopsia renal? La respuesta correcta pues sería la 2, depósito de glucoesfingolípidos. Pues vamos a ver. El Fabry, ¿cómo me lo estudio? De manera rentable, porque podría volver a caer. De hecho, el Fabry ha caído más de una vez en el MIR. Bueno, pues vamos a dar una pequeña regla mnemotécnica. Esto es una cosa que lo vamos a hacer siempre que sea posible, en particular con temas raros o rarísimos que de vez en cuando caen. El Fabry se puede simplificar. Fabry se puede simplificar. Cada letra de la palabra Fabry te puede hacer alusión a una sintomatología o a un aspecto importante de la enfermedad. Con que te aprendas esto que voy a poner en la pizarra es suficiente, no te compliques más con el Fabry. Todo lo que han preguntado pues viene aquí. La F hace referencia al tema cardíaco, fallo cardíaco, insuficiencia cardíaca, pero bueno, había que hacerlo con F, pues ya está. Después la A, y esto es clave. Antiguamente el Fabry, cuando se describió, antes de que Fabry le pusiera su nombre, se conocía como angiokeratoma corporis diffusum, angiokeratomas corporales difusos. Bueno, pues aquí la A, merecidamente, angiokeratomas. ¿Qué es lo que sucede? Hay una enzima que falla, la alfa-galactosidasa, a lo mejor eso pues es menos importante, eso se puede olvidar más. Si quieres, para simplificarlo, también empieza por A, lo puedes poner aquí, alfa-galactosidasa, no me cabe, que cuando fracasa esa enzima o cuando no está muy activa, pues sí, se van a depositar glicosfingolípidos y eso pues va a afectar a varios órganos, va a afectar al endotelio en concreto de varios órganos. Pues el endotelio cardíaco te va a dar fallo cardíaco, el endotelio cerebral te va a dar manifestaciones neurológicas. Eso B, vamos a tener que forzar un poquito las cosas para que encaje en Fabry. B es brain cerebro. Después R, aquí sí que no hay que cambiar de idioma, R va a ser riñón. Fijaros, importante, las preguntas que se os ponen en los simulacros o las preguntas que a veces pone el Ministerio en el MIR, muchas veces son muy de libro, sobre todo cuando son temas que aparecen por primera vez, muy de libro, muy parecido a lo que se describe en la literatura médica. Esto aquí, en el caso concreto de esta pregunta, pues no han mencionado nada cerebral, pero sí cosas renales, sí cosas cardíacas, sí te cuentan que es un varón. Importante, estas enfermedades, por desgracia, te tienes que aprender la herencia. Que la herencia pues es algo que preguntan o han preguntado. Así que bueno, ¿cuál es la herencia del Fabry? A aprovechar ya la última letra. La mayor parte de las veces que te pregunten un Fabry va a ser un varón. ¿Por qué? XY, ya hemos jugado con la última de las letras. El Fabry se hereda ligado al cromosoma X. ¿Qué sucede entonces? Una mujer XX, al tener dos copias de ese cromosoma, si en uno de ellos resulta que hay un fallo genético, pues no lo va a expresar tanto, puede ser que pase incluso desapercibido. ¿Por qué? Porque si tengo dos cromosomas X, tengo uno sano, en uno de ellos sí que está correctamente codificada la alfa-galactosidasa. Entonces, bueno, pues clínicamente va a ser mucho menos expresivo en mujeres, mucho menos grave, en fin, se va a notar menos. No te van a contar una mujer con Fabry, te van a contar un varón con Fabry. Un varón tiene un solo cromosoma X, tiene una sola copia de esa alfa-galactosidasa que le funciona mal. Por ese motivo, pues los varones van a ser los protagonistas de las preguntas con Fabry. Como en casi toda enfermedad que sea ligada al X, te van a contar un varón. Bueno, pues aquí tenéis el resumen, hecho regla mnemotécnica del tema del Fabry. Tema raro, tema difícil, pero no, si aparece, pues ahí lo tienes. También han preguntado el Gaucher y han preguntado algunos otros. A lo largo del curso pues ya iremos haciendo lo posible para que se pueda digerir, que sea un poco más humano que estudiártelo en un libro según viene. Así que bueno, aquí la respuesta correcta sería, como decíamos, la opción número 2, glicosfingolípidos, es lo que se deposita en el Fabry. Quedaros con esto en la cabeza y pasamos a otra. El Fabry el motivo por el que se empezó a preguntar mucho en su momento, luego una época de pausa en el MIR y después ha vuelto a resurgir de vez en cuando, porque dentro de todas estas enfermedades de depósito, de fallos enzimáticos, etcétera, pues es la primera que tuvo un tratamiento de reemplazo, ¿eh? Fue la primera de todas ellas, por eso pues fue la primera también de la que se acordaron. Bueno, pues la 36, quien haya fallado, que se quede con lo dicho, y nos vamos a continuación a la pregunta
46. Y aquí atención. La pregunta 46 es una pregunta que, bueno, aparentemente es de oftalmología, pero realmente no, es una pregunta de genética. La enfermedad de Leber, cuidado con esto, aquí la neuropatía óptica de Leber, no se estudia en ojos, o prácticamente bueno, se menciona de pasada, pero es en genética donde suele caer. ¿Y eso por qué? ¿Qué tiene la neuropatía óptica de Leber que la haga tan deseable para que lo pregunten en ese bloque? Las preguntas de genética inspiran bastante miedo, y es normal, porque te pueden preguntar pues técnicas raras, caído que si el Mal-Ditov, que si el Western blot, que si tal, cualquier cosa de esas te pueden preguntar minucias y no sabértelas, como es lógico, pero que sepáis una cosa, la mayor parte de las preguntas de genética, por lo menos más de un 60% de ellas, son preguntas de herencia. Tienes que saberte si una enfermedad es autosómica recesiva, autosómica dominante o ligada al X, tal, y muchas veces incluso te lo dicen ellos. Esta enfermedad es ligada al X. ¿Qué probabilidad tiene la descendencia de desarrollar tal afectación? Si la madre está afectada, cosas de ese tipo. Bueno, pues si tienes que saber una sola cosa sobre la pregunta 46, y esto va a volver a aparecer en los simulacros y podría volver a aparecer en el MIR, porque este es el modelo típico de este tipo de herencia mitocondrial. Esto tienes que aprovechar la ocasión para aprendértelo, herencia mitocondrial. Si te quieren preguntar en el MIR herencia mitocondrial, lo van a disfrazar de neuropatía óptica de Leber. ¿Qué es la herencia mitocondrial? Pues muy sencillo, como su nombre indica, es la que se transmite a través de las mitocondrias. A través de las mitocondrias que me transmiten mis progenitores me va a llegar un gen defectuoso, una alteración, y eso pues tendrá su traducción clínica. Y una cosa muy importante, tus orejas se pueden parecer a las de tu padre, y tu nariz a la de tu madre, y el color de tus ojos a quien sea, pero lo que sí que tienes que tener muy claro es lo siguiente, tus mitocondrias, hayas salido a quien hayas salido, son idénticas que las de tu madre, son las mismas, exactamente las mismas. ¿Y eso por qué? Pues esto, aquí tenemos el ovocito gameto femenino con su N en el núcleo, y sus mitocondrias, citoplasma. Esto es lo que te dio tu madre inicialmente, y por aquí viene tu padre, con la mitad de tu genoma, ahí en la cabeza del espermatozoide. Esto llega, se fusiona, esto y esto se unen, recombinan, etcétera, ocurre lo que ya sabéis, pero muy importante, las mitocondrias. Todas tus mitocondrias te las aportó este de aquí, el gameto femenino, el ovocito de tu madre. Las mitocondrias que tienes son exclusivamente las de tu madre e idénticas a ellas. Luego, entonces, ¿qué modelo de transmisión tendrá una herencia mitocondrial? Si tu padre tiene una neuropatía óptica de Leber, a ti te da igual. Tu padre, es verdad que algunos se lo estará planteando, el espermatozoide tiene también mitocondrias, las tiene ahí en el cuello para producir energía y mover el flagelo, etcétera, y poder remar ahí el líquido viscoso, tal, sí, todo lo que tú quieras, pero que sepas que estas de aquí no van a participar, no sirven para nada, sirven para que el espermatozoide pues tenga una motilidad, pero a ti te da igual, estas tú no cuentes con ellas, son las de tu madre las que vas a recibir luego. Entonces, cualquier enfermedad mitocondrial, el patrón siempre es el mismo. Un varón nunca lo podrá transmitir, porque no te aporta mitocondrias. Una mujer la va a transmitir, y la va a transmitir a toda su descendencia. Todos los hijos de una mujer tienen las mismas mitocondrias que ella, por definición. Luego, entonces, es un patrón muy sencillo. Si lo tiene la madre, toda la descendencia; si lo padece el padre, no ocurre absolutamente nada con la descendencia. Luego, entonces, aquí, quien haya fallado esta pregunta, pues no pasa absolutamente nada. Estamos para fallar preguntas, y sobre todo aquí en las épocas más precoces del curso. Pero sí que merece la pena que te aprendas este modelo. Si el ministerio quiere preguntarte la herencia mitocondrial, seguro que te va a poner un Leber. Es el modelo típico. Así que nada, Carlos, 27 años, de Salamanca, tiene un Leber, te está preguntando que, bueno, pues que quiere tener hijos junto a su pareja, que es María, tal, ¿qué les tienes que decir? ¿Qué ocurre? Él tiene neuropatía óptica de Leber. ¿Qué les tienes que decir? Que no se preocupen por ella. No la puede transmitir por los motivos que hemos dicho. Respuesta correcta, la 1. Pueden proceder y pueden ignorar el problema. No puede transmitirlo a su descendencia. Si fuese María la que tuviese esa neuropatía óptica, sí lo transmitiría, lo haría con toda seguridad y a toda su prole. Así que por eso la 1 sería la respuesta correcta. Pues por eso cuidado cuando
veáis en el desglose o cuando veáis en los simulacros preguntas de genética que parece que son muy raras, complicadas, como esta, tal, no te lo sabes, apréndete el modelo de herencia y te sorprenderá lo rentable que es. Muchísimas preguntas de genética realmente se sacan con conocimientos que incluso tenías probablemente antes de empezar la carrera. ¿Cómo se comporta la autosómica dominante, la autosómica recesiva? Todo eso que ya te sabías antes de empezar medicina, pues muchas veces te resuelve preguntas en el MIR. Y este es un modelo típico, acordaos, herencia mitocondrial. Así que nada, pues lo borramos. La genética en el fondo no es tan terrible si conoces esos patrones. Y nos vamos a otra pregunta, pregunta número 85, que es una auténtica rareza. Y esto te podría caer en el MIR una pregunta rara. Si es la primera vez que cae, ya digo que no te tienes que preocupar. ¿Qué hay que hacer si me cae en el MIR una pregunta que no tengo ni idea, que no me suena ni del desglose? Y en la academia ni me han contado esa enfermedad porque nunca había caído antes. Humildad. Lo que hay que hacer ahí es pasar de esa pregunta, pasar a la siguiente, no consumir ya, no digo un minuto, que es más o menos lo que te corresponde por pregunta de promedio, ni un minuto. Si me preguntas algo que directamente no sé y es una pregunta que ni por técnica de examen puedo hacer nada, ni puedo darle vueltas, por lo menos ahórrate ese tiempo. Y se lo dedicas a otra que sea más útil. Por ejemplo, aquí en la pregunta 85, salvo que tengas conocimientos previos de la carrera y alguien te haya contado esto, pues lo normal es que no lo sepas. ¿Qué tendrías que hacer? Pues agachar la cabeza, humildad, asumir que en el MIR todo el mundo falla preguntas y no pasa nada.